como dijo el pollo de un al grano. Pero yo, ¿Listo? ¿Sí me como dice copia? el profe, Vamos de un al grano entonces, pero un papá. momentico me busco. Bueno, diga usted entonces. Ya, préstame un lapicero. Ya, voy a grabar esta sesión y le mando el video como un enlace de YouTube para que usted lo revise, para que ponga atención más bien y no tome notas. ¿Listo? Ya. Listo, profe. Entonces, ya después de que terminemos, le mando el enlace de YouTube, que se conecta ahí, lo revisa con calma, entonces para que esté pendiente. Entonces voy a compartir pantalla con su trabajo, que aquí lo tengo. Este es su trabajo, ¿no es cierto? A ver, ubíquese y concentrémonos aquí, ¿listo? Listo, ¿Listo señor. ya? Sí, señor, sí. Ah, bueno. Entonces, le voy preguntando para ver si me está oyendo, porque entonces a veces hablo solo y no sé si me está oyendo, se ha interrumpido la comunicación. Entonces, em, primero, mira, estos recuadros que le has puesto aquí al trabajo, eso no es aceptado, ¿no? En la presentación de trabajos de grado, tienes que quitarle esto. Y ves estos recuadritos que le has puesto a todas las Bueno, hojas, hay que quitarle, ¿no? Vea, ¿usted con quién llevó este trabajo? ¿Con el profesor Padilla? sí. Ah, con el profe Padilla estaba, ¿no? Bueno. ¿Usted trabajó solo? ¿Todo el tiempo estaba solo o trabajaba con alguien Sí, antes? señor, sí. Solo. ¿Y usted Todo el tiempo trabajé solo. Estoy trabajando. Sí. revisó los comentarios que yo le hice? ¿Usted revisó los comentarios Sí. que le hice? Sí, señor. Ahí estuve mirando lo que usted mandó por corregir. Bueno, vean, entonces aquí en esta introducción hay algunas cositas donde yo le pongo ese resaltado en amarillo, es que las palabras están mal escritas. Tiene que corregirlas, son errores de ortografía, ¿no? Son las que yo hacía en una revisión rápida, le he puesto, pero tiene usted que con más detalle ya analizarlas. Aquí, por ejemplo, en esta primera dice desde la educación, debe ser de educación, ¿no es cierto? Acá también esta otra que está resaltada en amarillo dice desde, pero después de un punto y coma, o sea, esa va con minúscula. Acá donde dice realizarán, esa va con tilde en la última A. Entonces, para que corrija esos temas de ortografía. Aquí en relación a la introducción, esta primera parte, usted habla de unos temas internacionales, mundiales, y eso pues está bien, pero usted casi toda la hoja de esta introducción, pues se la lleva hablando del problema a nivel mundial, ¿no? Y eso, el tema mundial, vale la pena mencionarlo si acaso en un solo párrafo, porque lo importante, lo que interesa en un trabajo de tesis de grado de investigación es lo que pasa en el contexto local. Entonces, el contexto mundial, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta porque es un referente. Entonces, usted aquí se la pasó todo, casi toda la introducción hablando de lo que pasaba en el mundo y lo importante, como le digo, es lo que está pasando acá. Desde este párrafo que usted tiene que separarlos, tiene que darles unas lineecitas porque entre párrafo y párrafo hay que separarlos. Empieza usted a hablar ya del trabajo netamente acá en
en su sede, ¿no? Y Sí, señor. me parecería a mí que hay que tener una mayor claridad en lo que usted considera el proyecto de aula. Por esto quería yo encontrarme con usted para que me explique cuál es su idea, no tanto ya en lo que es del trabajo, que ahora seguimos viendo otras cosas, sino que me explique con sus palabras cuál es su idea de este trabajo para, según eso, yo poderle ayudar y colaborar de mejor manera. Entonces, cuénteme, ¿cuál es su idea aquí con este trabajo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Giancarlos? Sí, profe, le estoy escuchando, profe. Pues es que le estoy preguntando, no me está contestando, queda callado. Le estoy preguntando que cuál es su idea. Cuénteme, cuál es su idea en el desarrollo de este trabajo. Yo quiero escucharlo de sus palabras. Pues, la primera base era desarrollar antes de la pandemia una propuesta de aula que vaya basada a la sensibilización. ¿Cómo desde el ser se podría trabajar lo que sería la conciencia ambiental a través de los proyectos de aula? ¿Cómo desarrollar la conciencia ambiental en los niños? Como, que sea como un hábito, no que sea como una enseñanza, sino que desarrollar en contexto, sí, el hábito de la conciencia ambiental a través de proyectos de aula. Ya, el desarrollar hábitos, como dice usted acá. Bueno, pero ¿qué es para usted un proyecto de aula? A ver, eso es importante para mí. ¿Cuál es la idea? ¿Qué entiende usted por proyecto de aula? Pues los proyectos de aula son aquellos que se van desarrollando a través de, como su nombre lo dice, a través de proyectos en el aula, pero ya es de forma más al grano. O sea, cómo yo puedo, desde un tema, cómo yo desde un tema puedo introducir a los niños a través de un proyecto lúdico o didáctico. O sea, los proyectos en sí son más que todo más palpables, más como ellos pueden, o sea, porque en sí la educación que más se puede aprender es la educación que se vive en forma cotidiana. Más que todo acá en el campo, los niños, o sea, muy poco les gusta el estudio, entonces uno, ¿cómo los engancha? Uno los engancha a través de las vivencias de ellos, o sea, a través cómo uno los puede enganchar a través de lo que ellos viven en su casa. Entonces esa más que todo es la idea, porque más que todo en esta zona que yo vivo acá es una zona de reciclable. Acá está plantado todo lo que es el basuro. La planta de reciclaje a nivel Tumaco queda acá en la zona que yo vivo. Entonces todos los niños reciclan. Muchas familias viven de eso, el reciclaje, y son estudiantes pues también que están conmigo. Pero pues tienen un mal hábito, o sea, el mal hábito del reciclaje, de cómo ir allá a la planta de reciclaje, cómo coger los residuos sólidos, cómo clasificarlos. Entonces no saben nada, simplemente van por ir, van sin tapabocas, sin nada. Entonces a raíz de eso también fue que surgió pues la propuesta en sí. O sea, desde la parte que ellos viven en su realidad, porque eso es lo que ellos, con eso se sustentan la mayoría de las familias, digámoslo así, un 60% de las familias acá en mi zona se sustenta del basuro. Entonces, como ellos viven eso todos los días, van allá todos los días, entonces de ahí, desde esa vivencia, yo quería pues aportarles un poquito o sea, cómo desarrollan esa conciencia ambiental yendo hacia allá. Ya.
¿Cómo es que se llama el relleno de allá? Tiene un nombre, Acuaseo, planta de reciclaje. pero es la de Acuaseo, sí, pero tiene un nombre allá, el relleno, ¿qué es que le llaman? ¿La Victoria es que llaman? No, ¿cómo es que? Relleno sanitario, o sea, acá se conoce esto como, o sea, acuaseo o el basuro, o sea, otro El nombre yo no he basura. escuchado. Bueno, mire, eso que usted me está contando es muy importante y muy interesante. Ahí hay dos cosas, ¿no? Una, primero, que le sirve a usted para la descripción y planteamiento del problema, que eso que usted me está contando no está escrito ahí, y eso es muy importante y muy valioso. Usted en la descripción y planteamiento del problema tiene que comentar eso, que teniendo en cuenta que usted vive allá en la zona y que la institución educativa donde usted está realizando esta investigación es vecina ya del relleno sanitario, creo que tiene un nombre, tendrías que averiguar un poquito si no le colocas allá, que es conocido el relleno sanitario, el basuro, que antes era operado por Acuaseo, porque ahora ya lo opera, si no estoy mal, Aguas de Tumaco lo opera, o quién lo está operando ahora, porque Acuaseo ya no existe. Agua de Tumaco, sí. Sí, Aguas de Tumaco, Agua de sí. Tumaco, mi profe, agua de Sí, Tumaco. Aguas de Tumaco, porque Sí. Acuaseo eso era antes. Entonces, tienes que contar y escribir todo eso, que tú vives allá y que te has dado cuenta de que los niños, toda esa comunidad que va al colegio se dedican a actividades. Entonces, todo eso, eso es importantísimo que lo menciones. Y eso cuando los jurados estén revisando el trabajo, les va a causar mucha impresión y eso es algo muy positivo para tu trabajo. Entonces, tienes que describir todas esas cosas que me has mencionado. Tienes que decir también que mencionar que tú desde que estabas en la práctica, haciendo tu práctica pedagógica, identificaste ese problema. ¿Tú hiciste la práctica allá también o la hiciste en otra parte? Sí, pues yo empecé haciéndola allá, pero pues tuvo un problema que acá como también se vive lo de los grupos armados, entonces esa zona la cogieron eso, un grupo armado y era imposible entrar allá, porque yo en sí empecé a hacer mi práctica allá, entonces de ahí me tocó No, ir al pero bueno, pero colegio, por usted lo que puede pues decir había, que usted inició a hacer su práctica allá y que desde ese momento se dio cuenta, además que usted vive allá, es vecino de la zona y que evidenció y empieza a narrar todo eso que usted me ha contado, tiene que ponerlo aquí en la descripción del problema. Eso es supremamente importante, ¿no? Eso tiene listo, que, y profe, con listo. eso completamos bastante y lo dejamos, lo mejoramos porque esa descripción del problema estaba muy floja. Y entonces ese problema Listo. lo vamos a O sea estructurar. que, o sea, lo que yo, Sí, diga. Ya, Giancarlos, ¿qué o decía? sea, lo que yo hablo de lo internacional, profe, lo que yo hablo ahí sobre en la introducción, sobre lo pues, las cosas internacionales, o sea, todo eso se lo puedo resumir en un solo párrafo, ya. Eso casi Sí, no es como eso es relevante. sí, sí, sí. Pero bueno, ahorita estamos hablando es en la Profe, descripción del problema, ¿no? Después nos regresamos a esa introducción. La introducción es lo último que uno hace. Cuando ya tiene conclusiones y todo, la introducción la podemos dejar de última, no se preocupe. sí, sí, sí. Pero aquí la descripción y formulación del problema, a eso es a lo que le echa el ojo el jurado, a lo primero que le echa ojo el jurado es a esto. Esto, profe. Entonces aquí usted, Otra, verá, espérame, una pregunta. bueno, dígame. Sucede es que nosotros acá, o sea, acá en Tumaco, a nosotros nos dijeron ese anteproyecto que teníamos, eso iba a quedar ahí, o sea, que nos pusiéramos a desarrollar una propuesta pedagógica, que eso sería el capítulo 3 es la propuesta pedagógica, o sea, que todo eso que teníamos ahí, del anteproyecto, eso quedaba ahí, por la pandemia. Yo no sé ya no entiendo Claro, esa parte allí. entonces, si usted, pero eso depende si usted quiere acogerse a lo que se llama el acuerdo de flexibilidad.
Y eso hay plazo únicamente hasta el 15 de enero, o sea, hasta el viernes, para, para que si usted quiere acogerse a esa propuesta, pues lo manifieste por escrito. Hay un formatico que hay que llenar. Entonces yo creo que a usted pues le conviene que se acoja, porque no es que deje ahí el anteproyecto, no es tanto así, sino que ya no se tienen que aplicar esos instrumentos de recolección de información. Lo que pasa es que usted aquí en este trabajo, pues ya en algunas partes parece que presentara unos resultados, en otras partes parece que fuera proyecto nomás, entonces no había claridad, yo no sabría a qué atenerme. Pero pues aquí charlando con usted, yo entiendo que pues en realidad no ha tenido así unos avances sustanciales. Pues hay de ese grupo de su curso, pues hay algunas personas que incluso pues ya han terminado y se han graduado, pero hay otros que faltan todavía, ¿no? Yo lo veo a usted que está en ese grupo de las personas que se han demorado, porque usted se ha demorado con este trabajo, ¿no es cierto? Sí, lo que sucede, profe, es que yo, o sea, yo tuve, o sea, le cuento, tuve un accidente hace como cuando recién empecé en el tercer semestre. Me quebré la pierna y por qué razón yo perdí una materia que es la práctica pedagógica. Entonces Ah, yo la vengo viendo con el grupo de licenciatura en literatura, en lengua castellana. ya, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, Ah, usted la vio con los de lengua. yo recién, diseño, yo recién estoy terminando la práctica 10, recién la estoy terminando pues ahora. Ah, y el grupo de ciencias de usted, de las otras materias, si era el grupo de, ¿cuál? El de Bayron y de ellos. Sí, las otras materias sí, yo las terminé con ellos. Por eso yo me acuerdo. Bueno, bueno, Sí, listo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces yo le envío el formatico ese, usted tendría que firmarlo y me lo devuelve. Ah, no, y usted, yo mejor dicho, yo se lo lleno, usted lo firma, yo también lo firmo, pero usted, el estudiante, es el que tiene que enviarlo al, al, a la facultad, al correo de la facultad, a ese correo que es facedu@udenar.edu.co. Entonces usted escribe un correo diciéndole, señores, comité curricular de la licenciatura en Ciencias Naturales, yo quiero acogerme al acuerdo de flexibilidad y aquí envío mi autorización firmada. Listo, entonces yo ese formatico, ahora que terminemos esta reunión, lo diligencio y se lo envío a usted, para que usted lo firme y lo envíe, ¿vale? listo, mi profe, listo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, por ese lado, hay que acogerse al acuerdo de flexibilidad, porque eso le conviene, porque en el Bueno, acuerdo de flexibilidad solo, pues, no se pide implementar las acciones, solamente formularlas, hacer una propuesta. Entonces, en realidad, pues es una ventaja, ¿vale? Bueno, sí, señor. entonces, seguimos. Entonces, aquí en esta descripción y planteamiento del problema, escríbeme todo eso. Y verás, hacemos lo siguiente, ¿no? Yo voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a ver si me funciona una cosa aquí. A ver, a ver. Bueno, entonces verás, vamos a hacer lo siguiente. Tú ves aquí que estoy dibujando un cuadrito, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Entonces aquí usted va a hacer un cuadrito y aquí en este centro del cuadrito usted va a escribir el problema, ¿no? Que el problema para usted es el manejo de los residuos sólidos. En la institución educativa, ¿no? Aquí hay una cosa que hay Sí, que señor. tener en cuenta, Carlos, ¿no?
y es que, pues una cosa es el manejo de los residuos sólidos en la institución educativa, pero otra cosa es, es el manejo de los residuos sólidos, pues, del municipio, ¿qué le digo? Del barrio, ¿no? Una cosa es lo que se dé a ese nivel y otra cosa es al interior de la institución. Entonces hay que saber diferenciar los dos Claro, problemas, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, como es un proyecto educativo, si fuera un proyecto de otro tipo, de otra materia, de un ingeniero ambiental, qué sé yo, analizaríamos el problema de los residuos sólidos allá en, la en plantación, sí, pero pues ese no es el caso, ¿no? Ese es acá, es en el municipio. claro. Entonces, a este problema de los manejos de los residuos sólidos, ahí lo escribí mal, se me fue residuos, bueno. Le vamos a nosotros a dibujar unas, o a hacer unas que se llaman unas causas. Este va a ser el siguiente ejercicio. No va a ser aquí, esto tiene unas causas. ¿No es cierto? Y entonces usted ahí en una hojita de cuaderno va a hacer este ejercicio que yo estoy haciendo. Y aquí me va a identificar una causa. Después usted va a coger acá y me va a hacer otra causa. Aquí va a poner otra causa de ese problema. Y acá va a poner otra causa. Poner al menos tres causas. Me va a decir qué es lo que origina que se maneje mal esos residuos sólidos. ¿Por qué cree usted que se manejan mal esos residuos sólidos? Me va a escribir aquí un párrafo, al menos uno o dos párrafos en cada una de estas, ¿no? ¿Por qué se está ocasionando eso? Y después usted va a hacer lo mismo acá arriba, ¿no? Va a hacer lo mismo. Y me va a decir acá arriba, sí. A escribir aquí en esos cuadritos, me va a escribir cuáles son las consecuencias. Que si nosotros no hacemos nada ya y no intervenimos, ¿qué puede pasar? Pues aquí abajo me escribe las causas y acá me escribe las consecuencias. Entonces, con estas causas que originan este problema, nosotros vamos a hacer todo lo que es la descripción del problema. Entonces usted me dice, hay causas de distinto tipo, ¿no? Hay causas de tipo cultural que la gente pues no está acostumbrada, que sean, digamos, como acostumbrado a vivir ahí en medio de los residuos. Hay otras causas de tipo ya académico y curricular, que en los planes de estudio de la institución no hay incorporados conocimientos que los lleven a ellos a entender el problema. Hay aspectos de sensibilidad, hay aspectos pedagógicos, en fin, usted me describe todos los aspectos que están originando ese problema. Y después las consecuencias, ¿cuáles pueden ser? Una consecuencia es que, por ejemplo, al estar en contacto con esos residuos, eso puede afectar
la salud de las personas, que otra consecuencia es el mal aspecto visual, ¿no? Que también daña hasta, digamos, lo que se conoce como la calidad paisajística. Trabajar en un entorno sucio es un mal ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Si están trabajando ahí en medio de los residuos, los procesos de aprendizaje pues no se desarrollan como deben ser. Entonces, todo eso son consecuencias y eso puede ocasionar en últimas un deterioro de la calidad de vida y una disminución en las posibilidades de aprendizaje. Esas son consecuencias. Entonces, abajo tienes causas y arriba consecuencias. ¿Listo? Entonces, yo quisiera que todo eso lo, tú lo, lo tengas en cuenta, ¿no? Listo. Sí, señor. Eso para esa parte de la descripción del problema. Entonces, como yo te decía, con, con las causas haces la descripción del problema y con las consecuencias haces la justificación que está acá. Entonces, ¿qué es lo que justifica realizar ese proyecto tuyo? Está ahí en la parte de arriba de ese cuadro. Esos párrafos que tú escribas allá, después los pasamos acá a la justificación. Eso es lo que justifica hacer el proyecto, porque si nosotros no hacemos ese proyecto, entonces se pueden presentar esas cosas, que las dificultades de aprendizaje, que temas de salud. Entonces, por eso se justifica hacer el proyecto, ¿me entiendes? Entonces trabajamos ahí. Entonces Sí, ahí señor, queda. sí. Entonces vamos a los objetivos. Dice, este objetivo general, contribuir significativamente, dice en el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos a través de la implementación de proyectos de aula. Bueno, aquí esta palabra significativamente le vamos a quitar. Esto no. Esto sobra, es contribuir en el mejoramiento, ¿no? Significativamente eso es redundante. Vamos a contribuir en el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, pero bueno, a través de la implementación de proyectos de aula en el grado tercero de la institución educativa. Bueno, mire, lo otro es que yo le decía al principio, cuando usted me explicaba esto, yo le decía que había dos cosas. Uno, que me parece muy bien esa descripción que usted hace del problema en el hecho de que son vecinos, basuro, que los niños conviven desde temprana edad con eso del reciclaje, que cuando van a reciclar, pues no lo hacen de la manera más técnica, eso está bien. Por el segundo, esa idea que usted tiene de los proyectos de aula. Vea, déjeme explicarle algo. Cuando están trabajando en la institución educativa, siempre los profesores al inicio de cada año escolar se reúnen en una semana que se llama la semana de planeación, ¿no? Usted se acuerda, si es consciente de eso. Sí, señor. Entonces ellos se reúnen y empiezan a planificar todo lo que va a ser el año escolar. Entonces, ¿en qué consiste esa planeación? Entonces, dicen, hay unas actividades de tipo administrativa, entonces el rector, los coordinadores, dicen, bueno, este año hay que hacer estas cosas y los de acá trabajan, y empiezan unas cosas generales de la institución, ahora vamos a hacer un enfoque en esto, que nos ha ido mal en las pruebas Saber Pro, hay que enfatizar en esto, que vamos a hacer un salón, bueno, todas esas cosas de tipo administrativo. Después les dice, bueno, ahora sí se van a trabajar ustedes por áreas. Y se dividen por áreas. Entonces están todas las áreas, los de lengua castellana se reúnen, todos los profesores de lengua, se reúnen acá los de ciencias naturales y educación ambiental, los de matemáticas. Y una vez reunidos los de ciencias naturales y educación ambiental y cada una de las áreas, empiezan a hacer la planeación del área, ¿no? ¿Qué es la planeación del área? Es decir, bueno, en esta área, ¿qué vamos a enseñar nosotros? Y se hace la planeación del área para toda la institución primero y después se hace la planeación del área por grado. Entonces se hace lo que se llama el plan de área, ¿no? Por grado. Entonces, si usted está aquí en grado tercero, dice, vamos a hacer la planeación de área del grado tercero.
Y después, con esa planeación de área que está basada, ¿en qué se basa para la planeación de área? ¿Ustedes saben en qué se basan para hacer la planeación de área? No, profe, no. Se basan en los estándares básicos por competencias que ya le da el ministerio. El plan de área es decir, Ah, qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Entonces, el qué se va a enseñar en ciencias naturales y educación ambiental está ahí, en los estándares. Entonces, cogen el librito y miran en grado tercero, ¿qué se va a enseñar? En grado tercero tenemos que enseñar esto y esto. Eso no hay que inventar nada, eso ya el ministerio lo tiene dicho. Entonces, en grado tercero hacen planes de área. Y después el profesor ya de ciencias naturales, ya dice, bueno, entonces yo, esto es lo que tengo que enseñar en todo el año. Le dice, hay un coordinador del área de ciencias naturales en cada colegio. Entonces le dice al profesor de tercero, de cuarto, de quinto, miren, esto es lo que va a enseñar en todo el año. Señor profesor de tercero, mire, esto se va a enseñar en el año y esta es la planeación del área. Ya al profesor entonces le toca el siguiente trabajo, que es hacer el proyecto de aula o el plan de aula o proyecto de aula. Pues yo no sé si hay una confusión ahí en algo que usted tiene. Pues no sé si conoce bien esta dinámica. Entonces, ¿qué hace el profesor? El profesor dice, bueno, yo ya sé qué es lo que hay todo el año. Entonces, yo en mi proyecto de aula es lo que yo ya como profesor les voy a enseñar día a día a mis estudiantes, ¿no? Durante todo el año escolar. Y entonces el profesor hace su plan de aula o proyecto de aula, ¿me entiende? Y entonces escribe, mire, entonces empieza con los sí. contenidos, este contenido. ¿Y cómo se lo voy a enseñar? Entonces, bueno, entonces yo voy a hacer una actividad introductoria, que voy a utilizar estas herramientas didácticas, que voy a hacer esta evaluación, que en este tema me voy a demorar yo 2 clases, que los voy a llevar a hacer una práctica, que les voy a mostrar un video, que van a hacer, bueno, todo lo que se les ocurra en relación a ese tema. Y ese es el proyecto de aula. ¿Ya? ¿Me entiende? Sí, señor. Sí, sí. Entonces yo me sorprendo un poco cuando usted me dice que va a hacer un proyecto de aula para enseñarles esto. O sea, tendría usted que haber identificado que allá, primero, cuál es el proyecto de aula que tiene la institución, porque todos los profesores tienen sus proyectos de aula. A mí me preocupa porque yo leyendo más abajo, usted mencionaba por allá algo que se llama el aprendizaje basado en proyectos. Esa es otra metodología que es el APP, pero es otra cosa que me parece que usted la está confundiendo con el proyecto de aula, ¿no? Entonces el proyecto de aula lo tienen Listo, profe. todos los profesores hacen su proyecto de aula, es con lo que trabajan, que algunos lo hagan bien, que algunos lo hagan mal, lo regular, o que otros pues se olviden de hacerlo y van allá e improvisan, puede ser, pero de norma todo mundo tiene que tener su proyecto de aula, ¿sí me entiende? A ver, ¿qué opina usted hasta ahí Sí, de eso? sí, señor, sí, señor. Entonces ahí es que yo le pido el favor. No, o sea, lo que usted dice es correcto, correcto. O sea, a veces uno se olvida de los conocimientos adquiridos. Claro que, o sea, los estándares básicos vienen todo, o sea, para dar clases no es complicado porque dependiendo del curso, así mismo vienen los temas de lo que se puede editar todo el año. Entonces ahí es que yo le pido a usted grandemente, como, o sea, usted sabe que esto de la tesis es tanta cosa o sea, que me encamine, que me dé una luz, que me dé una orientación para dónde es que tengo, de tanta cosa pues que yo tengo ahí. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Por dónde debo seguir? ¿Cuál es el camino que yo debo coger para poder ir fortaleciendo mi proceso con esto? Claro, pues sí, yo veo que usted ya ha llegado hasta este punto, pero debieron haberlo orientado mucho más en todo, o sea, porque esto, por ejemplo, es
yo trabajo con los estudiantes desde séptimo semestre, octavo, ellos ya tienen todo esto en este momento ya muy claro. Veo que no ha tenido así como mucho acompañamiento en este aspecto. Sí, profe, lo que ha sucedido, o sea, no hablando ni en mal ni en bien de nadie, es que pues prácticamente acá, estoy ocupado menor, prácticamente acá en Tumaco, o sea, pues se ha fallado mucho en esa cuestión, por lo que pues, o sea, yo o muchos de mis compañeros lo han venido realizando como por pasar la materia, ¿sí me entiende? O sea, tener ahí un poco de texto, ir haciendo las cosas. eh, pero pues en sí, y mire que el asesor recién me lo dieron ustedes no hace mucho, nosotros asesor, o sea, acompañamiento no hemos tenido en sí que digamos que bueno, que de sexto semestre hasta esta época uno pues ya fuera, simplemente uno mira la materia, pues pero así, pero no que uno diga, Claro, no, pero yo bueno, me refiero pues al asesor de la y materia, ese, porque, bueno, bueno. Entonces, mire, aquí nosotros mm, queremos utilizar el proyecto de aula para, aquí en el objetivo general no hablamos de las actitudes, ¿no? Usted habla de esas actitudes, es en el título, pero usted habla es del manejo, mejorar el manejo de los residuos sólidos. Que lo que pasa es que, que ese cambio en las actitudes de la gente, que es muy importante, es muy difícil de evidenciar y de medir. ¿Cómo mide usted el cambio de actitud? Eso es difícil. Se puede hacer y se pueden hacer unos trabajos bonitos de investigación, pero de pronto con más tiempo. Usted ya está en las últimas acá, no puede ponerse a demorarse mucho tampoco. A usted lo que le conviene es esto, sí, mejorar el manejo de los residuos sólidos a través de la utilización de los proyectos de aula, pero hay que vincularlo entonces con algunos estándares por competencias, ¿no? Entonces tiene que mirar los estándares del grado tercero, mirar de esos estándares del grado tercero cuáles se relacionan con el trabajo del manejo de los residuos sólidos o del medio ambiente. Entonces es una primera tarea, una primera no, pues usted tiene varias, harto trabajo tiene aquí, pero eso tiene que hacer también. Y entonces es posible que en ese orden de ideas entonces le cambiemos un poquito el nombre acá para desarrollar hábitos y toma de conciencia. Eso es muy etéreo, como muy en el aire. ¿Usted cómo sabe que tomaron conciencia o no tomaron conciencia los chicos? Entonces, el proyecto de aula como estrategia de educación ambiental para mejorar en el cuidado del medio ambiente, todavía no, para mejorar el manejo de los residuos sólidos en la institución educativa, así como lo tiene en el objetivo, listo, ¿vale? Entonces lo vamos a cambiar así. listo, profe. Sí, señor. Sí, sí, ya no, eso de los hábitos es. Entonces, en ese orden de ideas, eh, el objetivo general quedaría así y acá hay que realizar el diagnóstico que permita conocer cómo se está manejando los residuos sólidos en la institución, está bien, pero también hay que hacer un diagnóstico o un análisis, ya no le pongamos diagnóstico, hacer un análisis de cómo se están desarrollando los planes de aula o proyectos de aula allá en el grado tercero. Entonces usted tiene que allá hablar con profesores y que le cuenten, que le muestren los planes de aula y entonces usted los analiza y ve qué es lo que falta, qué es lo que está bien, porque a partir de ahí es que se va a hacer la propuesta, ¿no? Y entonces acá donde usted dice crear estrategias, aquí ya no sería, bueno, sí, crear una estrategia didáctica, ¿no? Una propuesta pedagógica, como se dice ahora. Entonces, pues, construir puede ser aquí en vez de esto, ¿no?
Permítame, aquí le cambio así, vea. Construir una propuesta pedagógica para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución educativa tal. No la problemática ambiental, si la problemática ambiental es una cosa muy jodida. Y esto de implementar prácticas diarias del manejo de los residuos sólidos, bueno, puede ser. Para generar hábitos y toma de conciencia, dejémoslo esto. Aquí me falta es un objetivo específico que tiene que redactarlo usted en el sentido de analizar los planes de aula de la institución. Hacer un análisis, ¿no es cierto?, de los planes de aula de la institución. Después viene la justificación, que usted la va a mejorar con ese ejercicio que le propuse. Y todo este marco referencial y toda esta cosa está bien. Tienes que colocar las citas. Usted da un poco de información acá, como si esa información se la hubiera inventado usted y usted tuvo que haberla tomado de alguna parte, ¿no? Entonces, si no coloca las citas, después cuando lo vayan a revisar allá le dicen que es plagio y se arma un problema el berraco. Mire, y todas estas cosas van justificadas en bloque, ¿no? Usted tiene, si ve esto, se llama una justificación a la derecha. Justificación en bloques cuando usted coge este parrafito y lo coloca ahí, por ejemplo. Todo va al filo. Esa es la presentación correcta. Si se da cuenta, mire. De ahí, le coloca aquí, perdón. Ya todo hacia... Hoy se me desconectó.